La práctica 3 es justamente sobre tinciones. No sé si recuerdan que habíamos visto tinciones, habíamos visto el examen directo de orina, ¿verdad? El examen de orina en el cual lo que hacíamos era centrifugar, sacábamos una gotita y poníamos en la lámina y lo mirábamos sin ningún tipo de colorante, ¿cierto? En la tinción simple utilizábamos un solo colorante, ¿verdad? Utilizamos en este caso azul de metileno. Ahora vamos a hacer tinciones complejas o compuestas que utilizan dos o más colorantes. La primera, la tinción de Gram. ¿Cuál es la importancia de la tinción de Gram? No sé si ya han visto en teoría, pero Gram nos permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas. Esto es importante porque la gran mayoría de bacterias se tiñen con Gram, podemos verlas con Gram y podemos hacer esta división. ¿Por qué es importante esta división de Gram positivo y Gram negativo? Por el tratamiento. Muchos antibióticos, los antibióticos son más específicos para Gram positivo, otro para Gram negativos, alguno que otro puede abarcar a ambos, pero lo más frecuente es que abarquen o Gram positivos o Gram negativos. Entonces, de acuerdo al tipo de bacteria que tenemos, podemos instaurar un tratamiento inicial, ¿no? Antes de hacer un cultivo y demás. Eso es la importancia de la tinción de Gram. Y nos abarca una gran cantidad de bacterias, a la gran mayoría de bacterias, siendo Gram la tinción más importante de la microbiología. ¿Sí? Es la tinción más utilizada y para la cual la mayor cantidad de bacterias es útil. ¿Qué diferencia una bacteria Gram positiva de una Gram negativa? El color. Las Gram positivas se tiñen de morado, las Gram negativas se tiñen de rosado. ¿Por qué ocurre esto? Lo que pasa es que las Gram positivas tienen pared celular. Todas las Gram positivas tienen pared celular. Y en esta pared celular tienen una gran cantidad de una molécula que se llama peptidoglicano. ¿Sí? Entonces, el colorante morado, que es el cristal violeta, se fija al peptidoglicano. ¿Sí? Se queda adherido al peptidoglicano y por eso la bacteria se vuelve morada. En la coloración lo que hacemos es, le agregamos el colorante, el cristal violeta, se queda fijado al peptidoglicano, además le agregamos un mordiente que es un fijador de color, que es el Lugol, para que se quede bien pegado. Luego lavamos con alcohol para eliminar el colorante y solamente las bacterias que tienen peptidoglicano se quedan coloreadas de morado. En cambio, las Gram negativas tienen una pequeña capa delgadita de peptidoglicano, no tienen una pared, tienen una pequeña capa. Y por fuera de esta capa tienen una membrana celular externa. Tienen su membrana normal, una pequeña capa de peptidoglicano, no como acá que es la membrana y su pared de peptidoglicano, y por fuera tienen otra membrana. Entonces, aquí no hay peptidoglicano por fuera, ¿verdad? Entonces el colorante no se fija a la pared, a la membrana externa, solo se fija a la pared. Por eso es que no se colorea con cristal violeta y podemos diferenciar dos grandes tipos de bacterias. La pared es importante porque muchos antibióticos justamente eliminan la pared o impiden que se forme la pared. Por ejemplo, las penicilinas impiden que se forme esta pared. Entonces, ¿para quién me sirven las penicilinas? ¿Para Gram positivos o Gram negativos? Para Gram positivos, ¿no? Entonces, si le doy penicilina, por ejemplo, le doy penicilina a un bacilo Gram negativo que causa infección urinaria, ¿le va a hacer algo? Probablemente casi nada. Entonces, esa es la diferencia, es la importancia de por qué es importante diferenciar Gram positivo de Gram negativo. No, Gram positivo moradito, Gram negativo rosadito. ¿Sí? Gram positivas, Gram negativas. Bueno, con respecto a la tinción de Gram, vamos a verla acá. ¿Qué es lo que hacemos? Primero le ponemos el cristal violeta. Sí, que es nuestro colorante importante. ¿Cuánto tiempo le ponemos? Su guía dice 30 segundos, o en la diapositiva. Lo normal es que puede variar mucho de laboratorio a laboratorio, de acuerdo al colorante, a cómo se usa, la práctica, la experiencia. Pero siempre es entre 30 segundos y un minuto. ¿Ya? El Lugol, luego, una vez que le echamos el colorante, todas las bacterias se van a teñir de morado. Toditas. Pero solo las Gram positivas van a fijar el colorante. ¿Sí?
Entonces le agregamos un mordiente que es a base de yodo, que es el Lugol. El Lugol, la fórmula está acá, está en la diapositiva anterior. Colorante, el Lugol, decolorante y la safranina. ¿Sí? Para que no se preocupen. Entonces, le agrego primero el colorante, el cristal violeta, y todo se va a ver morado. Todito se ve morado. ¿Sí? Luego le agrego el mordiente para que justamente las que tienen peptidoglicano fijen el colorante con mayor rapidez. ¿Sí? Entonces le pongo 30 a un minuto de Lugol, y luego le pongo el decolorante. ¿Qué va a hacer el decolorante? Va a lavar todo el colorante, todo el cristal violeta, de las bacterias que no lo han fijado. Entonces, ¿quiénes lo fijaban? Las positivas. Entonces, todas las negativas van a quedar lavaditas. ¿Sí? Esto se lo agrego por la mitad de tiempo del cristal violeta. Si le pongo un minuto, 30 segundos. Si le pongo 30 segundos, 15 segundos. ¿No? Siempre la mitad de tiempo para no llevarme mucho colorante. Y luego le pongo la safranina. Y la safranina me va a colorear a todas las que no estén coloreadas. Es decir, a las gram negativas. Las positivas ya se han pintado de morado. Entonces las negativas, que son las que quedan blanquitas ahora después de decolorar, son las que se tiñen con el rosado. ¿No? Se tiñen de rosado. Y tenemos la tinción de gram que nos va a dar bacilos positivos y negativos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces eso es gram. Acá hay un video de la tinción de gram. No lo vamos a ver porque vamos a hacer la tinción de gram. Entonces vamos a ver cómo se hace y cómo se lee. ¿Y qué nos permite ver la tinción de gram? Nos permite ver diferentes, tanto la forma de la bacteria como la reacción frente a la tinción. Es decir, nos permite ver si es coco, si es bacilo, si es estreptococo, si es estafilococo. Coco, redondito. Bacilo, palito. Estreptococo, cocos en cadenita o en filito. Estafilococo, cocos en racimo, cocos agrupaditos. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Entonces nos permite ver si es coco o bacilo y si es gram positivo o gram negativo. Entonces hacemos el gram de por ejemplo, una muestra de orina. Le hacemos el gram y vemos bacilos gram negativos. Entonces, ¿qué informamos? Informamos bacilos gram negativos. Ya cuando ustedes vean un poco más, o bueno, ya tengan mayor experiencia, van a ver cuál es la bacteria más frecuente que causa infección urinaria. Escherichia coli. Y la Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Entonces iniciamos un tratamiento para Escherichia coli pensando en ella, pero igual le hacemos un cultivo y un antibiograma mientras sale, el paciente ya está con tratamiento, ¿no? Pero por ejemplo, sospechamos de una infección urinaria y de pronto en el gram nos dice que son, qué sé yo, cocos gram positivos. Ya no le podemos dar el mismo tratamiento. Puede ser un estreptococo o un estafilococo que ha contaminado. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Entonces le damos otro tratamiento al paciente. Y esperamos el cultivo para ver algo más específico, ¿no? Entonces, pero con el gram inicialmente podemos ya hacer algo. También puede teñir espiroquetas o vibriones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Esto que ven aquí grandote es un glóbulo blanco, es un polimorfo nuclear, un glóbulo blanco, ¿sí? Y notan que aquí adentro hay un montón de bolitas redonditas chiquitas en pares y rosaditas. ¿Qué le dirían a esto? Diplococo gram negativo. Es un diplococo gram negativo. Son rosadas y son dos bolitas juntas. Cuando nosotros hablamos de diplococo gram negativo, también se le llama Neisseria. A los diplococos gram negativos también se le llama Neisserias. Y solo conocemos dos Neisserias de importancia clínica, es decir, que pueden causar enfermedad. La Neisseria gonorrheae y la Neisseria meningitidis. La Neisseria gonorrheae, ¿qué causa? Gonorrea. La Neisseria meningitidis, la meningitis. Puede causar otras cosas, pero lo más importante es eso. Entonces, ¿dónde podría encontrar Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrheae? ¿De dónde puede ser esta muestra, esta secreción? Uretral. Porque en la gonorrea se produce secreción uretral abundante, es una secreción purulenta por la uretra. Entonces, esa secreción de la uretra se saca, se extiende en la lámina y se ve al microscopio. Se colorea y se ve al microscopio. Y vemos, entonces, tengo un paciente que viene porque tiene secreción, está con dolor, con ardor al orinar y está botando una secreción blanquecina por el pecho. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué pensaría? Que tiene una infección de transmisión, lo primero que pienso. Y si tiene secreción,
tomo la secreción, le extiendo en la lámina y se ve el gram. Y en el gram encuentro esto. ¿Qué tiene? Dice gonorrea y tiene gonorrea. Tratamiento. Aquí ven parejas de coquitos. 1, 2 juntitos, un coco, 2 juntitos, un coco, 2 juntitos. Entonces, ¿qué son? 2 cocos azules o morados juntitos. Diplococos gram positivos. Exactamente. Cuando tengan que ponerlo, ponen como estreptococo gram negativo, o, por ejemplo, diplococo gram positivo, diplococo gram negativo, estreptococo gram positivo. El único diplococo gram positivo que conocemos es el Streptococcus pneumoniae. Se llama estreptococo por más de que es una fila de... no es una fila, es una fila de 2, es una pareja, pero es el único coco gram positivo en par que conocemos en humanos, ¿no? Es el único. ¿No tiene silla? ¿No tiene silla? Acá hay uno. Te voy a robar la silla. ¿No hay otra por ahí? Ya. Entonces, el único estreptococo que tenemos positivo, gram positivo de 2, el único diplococo gram positivo es el Streptococcus pneumoniae. No conocemos otro de importancia. ¿Qué causa? Neumonía, entre otras cosas. Entonces, cuando vemos así la filita bien bonita, estreptococo, ¿no? Gram positivo. Los estreptococos, o sea, sí tienen que poner en el examen siguiente una hermosa foto como esa, estreptococo gram positivo. ¿Ya? Pero para fines prácticos, solo existen estreptococos gram positivos. No existen estreptococo ni estafilococo gram negativo. No hay. O sea, tal vez de vida libre, tal vez en algo no humano puede que haya, pero no conocemos estreptococo o estafilococo gram negativo. ¿No? Puede que exista de vida libre, puede ser. Puede que en alguna otra especie, puede ser. Pero no lo conocemos. No, para nosotros no existe. Entonces, simplemente siempre gram positivo. ¿No? Y aquí tenemos estafilococo en racimito. Ahora que hagamos el gramo, que vean las tinciones de gram, van a identificar lo que más van a ver es cocos, estreptococo, estafilococo, diplococo gram positivo. Por la flora, la zona de la flora, es raro ver otra cosa. Es muy, muy raro. Lo normal es ver eso. Entonces, acá tenemos, ¿qué sería esto? Bacilo gram negativo, ¿no? Bacilo rosadito, bacilo gram negativo. Aquí tenemos bacilos gram positivos, ¿no? Palitos gram positivos. Ahora tenemos acá, ¿esto qué era? Esto lo vimos en la clase antepasada. Vibrio, ¿no? Bacilos cortitos, pero como un riñoncito, como un frijolito, ¿no? O sea, curvos. Eso es un vibrio. Si el vibrio en cólera es un vibrio en gram negativo. Esta es una espiroqueta, es la Leptospira interrogans. Es una espiral, tiene forma de espiral, pero la tinción de gram no deja ver muy bien la espiral, no es muy buena para ver la espiral. Nos deja ver la bacteria, es gram negativa, pero no nos deja ver la espiral muy bien definida. Entonces, para las espiroquetas utilizamos otras tinciones como la tinción de Fontana,
que tiene plata y justamente marca de color negro, un negro bien intenso, y ven acá que forma justamente la espiralita. Se ve que están en espiral, marca una espiroqueta. No se ve, acá se ve un poquito de espiral en esta de acá, pero no son muy evidentes, ¿no? Entonces, la tradición Fontana lo hace mucho mejor. Eso con respecto a Gram. ¿Todo bien con Gram? Tenemos dos colorantes, y un decolorante y un mordiente. Los colorantes son cristal violeta, luego ponemos el mordiente para que fije el colorante, luego decoloramos con alcohol acetona y luego le ponemos el otro colorante que es la safranina. El Lugol, que es el mordiente, no es un colorante, por si acaso, para el quiz. ¿Ya? Sí puedo. La tinción de Gram tiene 4 pasos, ¿no? Cristal violeta, Lugol, alcohol acetona y safranina. ¿El cristal violeta es un colorante? Sí, porque me da color. ¿El Lugol es un colorante? No, es un mordiente, ayuda a fijar el colorante, pero no da color. Después, ¿el alcohol acetona es un colorante? Es un decolorante. Y finalmente, la safranina es un colorante, me tiñe de rosado. Entonces, si la pregunta, por ejemplo, entre las alternativas dice, marque lo correcto sobre Gram. El Lugol es un colorante utilizado en esta tinción. Falso, totalmente falso. ¿No? Perfecto. Se usa en la tinción, sí, pero no es un colorante. La tinción de Ziehl-Neelsen es importante, ¿por qué? Como les dije, algunas bacterias no reaccionan bien con Gram. ¿Por qué? Porque su pared es diferente, porque no tienen pared, porque son intracelulares, entonces no hay donde se fije el colorante. Entonces Gram no me sirve. ¿Fontana? ¿Qué? La Fontana, otra tinción. Otra tinción. Entonces, por ejemplo, Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen se utiliza para los bacilos alcohol ácido resistentes. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Bacilos qué? Alcohol ácido resistente. Se les llama BAR. Ahorita les voy a poner en la diapositiva. Pero es alcohol ácido resistentes, ¿no? Porque ¿quién es un bacilo alcohol ácido resistente? El Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de la tuberculosis, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. No parece, pero es muy frecuente, se ve muy, muy seguido. Tal vez ustedes no, pero se ve muy seguido cuando vayan en la práctica, es muy, muy, muy común. ¿Qué ocurre con estas bacterias? Estas bacterias no poseen un péptido glicano, poseen, son micobacterias porque tienen una estructura muy parecida a la pared de los hongos. Es una pared muy gruesa y una pared que tiene moléculas grasas, moléculas de ácidos grasos. Entonces, el Ziehl-Neelsen es una coloración que nos ayuda a identificar estas bacterias que tienen estas micobacterias. ¿Qué micobacterias conocemos? Conocemos el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium leprae, que causa la lepra. En nuestro medio la lepra no es muy común, pero por allí de vez en cuando aparece alguna. Pero no es lo más frecuente. Entonces, nos permite identificar a las micobacterias, pero no diferenciar entre micobacterias. Es decir, me permite ver que hay una micobacteria, pero no me permite saber si es tuberculosis, si es leprae, si es avium, no me permite saber cuál es. Para eso hay que hacer cultivo o hay que utilizar la clínica. Por ejemplo, tengo un paciente joven que está con tos hace más de 2 meses, está perdiendo peso y en el esputo han encontrado bacterias positivas. ¿Qué voy a pensar? ¿Que es lepra o tuberculosis? Tuberculosis, ¿no? Entonces se utiliza mucho en la clínica también. Además de ello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando teñimos a las bacterias, justamente las bacterias se ven de ese color rosadito bien, bien intenso. ¿Sí? Ese es el color que se ve una bacteria alcohol ácido resistente, una micobacteria. ¿Sí? ¿Las ven? ¿Cuál es el color? Rosado. Rosado. Es un rosado violeta.
No, es un rosado bien intenso, un rosado medio violeta. Intenso. Parece. Muy buena carita. Y el fondo es azul. Ahorita les voy a explicar por qué el fondo es azul. Entonces, justamente, la pared de estas bacterias tienen ácidos, tienen lípidos complejos, tienen grasas, que son los ácidos micólicos. Y eso es, la tinción de Gram no se fija estos ácidos. El colorante que se fija es la fucsina fenicada, que es el colorante rojo del Sil-Nielsen. Ahorita les explico el paso, ¿no? Entonces, por eso utilizamos Sil-Nielsen aquí. Antes de ver la coloración, ¿cómo debe tomarse esta muestra? Cuando ustedes tienen un paciente con sospecha de tuberculosis, ¿a qué paciente le tomamos la muestra? A los pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Quién es un sintomático respiratorio? Alguien que tose por lo menos por más de 15 días. No cualquier sintomático respiratorio. Y bueno, además de ello, que tenga alguna otra, ha tenido baja de peso, está con sudoración en la noche, la tos es muy exigente, o también a pacientes que han estado en contacto con un paciente positivo. Por ejemplo, a una persona le identifican tuberculosis, lo diagnostican. Entonces, los que viven en su casa deben también hacerse la prueba, ¿no? Porque la posibilidad de que se hayan contagiado es bastante alta. ¿Cómo se toma la muestra? Debe ser esputo. En eso hay que decirle al paciente que debe ser esputo, no saliva. ¿Ya? Es decir, tiene que tratar de hacer como una gárgara para botar de lo más profundo que tenga. ¿Ya? No solamente escupir. Porque si no, la posibilidad de que sea un falso negativo aparece, ¿no? Entonces puede ser un falso negativo. ¿Cuántas muestras se toman? Se toman 2 o 3 muestras. La primera muestra se toma, el paciente llega con su síntoma respiratorio, ese mismo día de una vez frasquito al baño y que haga su muestra, que escupa, que bote esputo. La segunda muestra le dan el frasquito y debe tomar la muestra en su casa en la mañanita apenas se despierte. Lo primero que hace al despertarse, no se lava los dientes, no escupe, no enjuaga, nada, no habla. Lo primero que hace es se sienta en la cama y bota su muestra. Apenas, lo primerito, para que no altere todo lo que se ha juntado en la noche. Entonces, normalmente en la segunda hay más posibilidad de encontrar, ¿no? Si las 2 muestras pueden ser en la mañanita, perfecto. Pero si ven que el paciente tal vez no les va a cumplir adecuadamente o ven que no les va a hacer caso, ya van a aprender a ver en qué paciente confían y en quién no. O en quién pueden confiar un poquito. Entonces, si les parece que pueden confiar un poquito, al día sí le dan para que lo hagan los 2 en la mañanita, ¿no? Si les parece que no, en el momento de la primera, la otra en la mañana, a como salga. Y pueden en algunos casos hasta 3, si la sospecha es muy alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces es complicado encontrar a la bacteria. Puede que haya tuberculosis, pero puede que sea solo saliva y no esputo, o puede que incluso la cantidad de bacterias que ha salido no es mucha y a veces es difícil encontrarlas. No se requiere bastante esfuerzo es trabajosito buscar la bacteria. ¿Se puede tomar solo en esputo? No, se puede tomar predominantemente en esputo porque es más que todo pulmonar, pero pueden tomarla también. La tuberculosis puede haber tuberculosis renal, tuberculosis meningia, tuberculosis en los huesos, que es el mal de Pot, tuberculosis en la piel, tuberculosis en cualquier órgano. No es lo más frecuente es el pulmón, pero puede haber en cualquier órgano. Si tu paciente tiene tuberculosis, por ejemplo, linfática en los ganglios, en el esputo va a salir nada, va a ser negativo. Hay que hacer una biopsia. Si tiene tuberculosis renal, se le puede tomar orina. Tuberculosis meningia, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, depende que tenga el paciente. Para ver qué muestra utilizamos, ¿no? Ahora, ¿cómo es la coloración de Sil-Nielsen? Sacamos nuestro esputo. Recuerdan que la vez pasada, cuando hicimos la tinción de azul de metileno, poníamos en la laminita, la pasábamos por el fuego, ¿no? La fijábamos. ¿Y para qué? Para que se queden pegadas las células y también se elimine un poco el exceso de agua. Acá hacemos lo mismo. Ya, agarramos el esputo, lo extendemos, lo fijamos al fuego con calor y luego empezamos a colorear. Primero le agregamos la fucsina básica fenicada, que es el colorante rojo, el colorante que le dé ese color rojo-violeta, rosado-violeta a las bacterias. Entonces,
Esta coloración, después de que le hemos agregado la fucsina fenicada, no tiene un tiempo, sino que hay que poner con un mechero por debajo, con fuego por debajo, calentamos. Hacemos hervir el colorante. ¿Hasta cuándo? El colorante tiene que hervir hasta botar 3 vapores. Empieza a calentarse, bota un vapor. Es un vapor bien sutil, bien chiquito. Volvemos a poner, bota otro vapor. Sacamos, volvemos a poner fuego, bota un tercer vapor, allí dejamos. ¿Ya? Eso no lo vamos a hacer, pero tienen que saber que se calienta hasta 3 vapores. Es decir, le ponemos fuego por debajo, vapor. Fuego por debajo, vapor. Fuego por debajo, vapor. Y allí ya eso es el tiempo suficiente. Puede demorar unos 3 minutos, 4 minutos, dependiendo, ¿no? Luego de ello, decoloramos con alcohol ácido. ¿Cómo se llamaban estas? ¿Qué tipo de bacterias son? Bacterias alcohol ácido resistente. Entonces, le echamos alcohol ácido. Y las bacterias que mantengan el color después de la decoloración con alcohol ácido son alcohol ácido resistentes. Han resistido a la decoloración, ya que han fijado el colorante muy bien y han resistido la decoloración. Entonces son alcohol ácido resistentes. ¿Sí? Luego le agregamos azul de metileno con la función de teñir el fondo, ¿no? Porque en el fondo hay células, hay leucocitos, hay proteínas. Entonces usamos el azul de metileno para teñir el fondo y contrastar, para que puedan verse con mayor facilidad las bacterias rojitas. En un fondo azulito se van a ver con mayor facilidad, ¿sí? Entonces utiliza 2 colorantes, es una reacción compleja porque tiene 2 colorantes, no es simple. Utiliza fucsina fenicada básica y azul de metileno, ¿no? Y luego hay que buscarla al microscopio. Y hay que echarse a buscar a la bacteria. Entonces, este método se llama la baciloscopía, en el cual buscamos bacilos y contamos cuántos bacilos encontramos. ¿Sí? Es un método de diagnóstico rápido, sí, es fácil, es económico, ¿no? Y se lo hacemos a los pacientes que tenemos sospechas o tienen contacto. Ahora, ¿por qué es importante la baciloscopía o la tuberculosis en nuestro país? Es bastante frecuente, es bastante frecuente. No es raro ver a un paciente con tuberculosis en nuestro país, lo van a encontrar con relativa frecuencia. O pacientes en tratamiento por tuberculosis. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Les tomamos la muestra, una vez que es positivo, pasan al programa. En el programa, ¿qué se hace? Bueno, además se les hacen otras pruebas, se hace una prueba de función hepática, prueba de VIH, prueba de hepatitis, ¿no? Porque la asociación VIH-TBC es muy normal. Entonces, es muy frecuente que un paciente con VIH haga TBC por la inmunodepresión. Entonces pasa el programa para que se les haga todo un mapeo, pero también para que se les dé tratamiento. El tratamiento se conoce como el DOT, que es por sus siglas en inglés de tratamiento directamente observado, ¿no? Porque directamente observado, directly observed treatment. Entonces, tratamiento directamente observado. ¿En qué consiste el DOT? El paciente tiene que ir de lunes a sábado al centro de salud a que le den sus pastillas del día. Entonces, cada día, normalmente esto lo hace el personal de enfermería, que son las encargadas del programa, pero cuando estén en algún lugar olvidado por Dios, por el Estado, haciendo sus serums o trabajando, el personal, cuando están en periferia, ¿qué ocurre? El personal se turna para salir, porque evidentemente llegan, si trabajas de 7 a 1, ¿qué vas a hacer de 1 a 7? No te vas a ir a tu casa, te quedas en el pueblo, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué hace el personal? Junta los turnos para salir de golpe 7 días, 8 días. Entonces, trabajan 20 días seguidos y descansan 8 seguidos, normalmente. ¿Ya? Eso hacen los serumistas o la gente que trabaja en periferia. O juntan 4 o 3 si no es muy lejos. Entonces, ¿qué va a pasar? La enfermera se va a ir, no se va a quedar, porque el paciente tuberculoso también tiene derecho a descansar. Entonces, ¿a quién le va a dejar encargado? ¿A ustedes o al médico? A quien esté. ¿No? Igual, ustedes cuando se vayan no se van a quedar por su gestante, tienen derecho a descansar. ¿A quién le encargan la gestante? ¿A la enfermera o al médico? A quien esté. ¿No? A quien tengan a disposición. Entonces, claro, igual, cuando ustedes se vayan de días libres, tienen que cargar su programa, le encargan su programa a alguien. Cuando alguien se va, también se carga su programa a ustedes. Y normalmente siempre un profesional se queda a cargo del centro, sea el médico, la enfermera o la obstetricia. O sea, siempre hay un personal profesional a cargo. Siempre tiene que quedarse un profesional. Entonces, si a ustedes les toca, ¿qué pasa? El paciente tiene que ir todos los días a que le den su tratamiento.
El tratamiento tiene dos fases, la primera y la segunda. La primera son 2 meses, la segunda son 4 meses, para formas pulmonares normales, ¿no? Si ya tienen formas extrapulmonares, formas resistentes, el tratamiento pasa a ser 9 meses o 1 año. ¿Ya? Pero originalmente en la forma más común de tuberculosis, 6 meses. La primera fase 2 meses, la segunda 4 meses. En la primera fase el paciente recibe 4 antibióticos juntos. Pero para alcanzar las concentraciones que queremos de antibióticos, le tenemos que dar 2 pastillas de uno, 4 del otro. En total recibe 11 pastillas todos los días. Entonces, si ustedes han visto que, por ejemplo, le indican a un paciente, los pacientes les indican un tratamiento por 1 semana. Al tercer día, muchos dejan de tomar porque se sienten bien. Entonces, mientras más dosis tenga un tratamiento, la posibilidad de abandono es mayor. Entonces, un tratamiento de 6 meses con 11 pastillas todos los días, ¿les parece que es posible que abandonen el tratamiento los pacientes? Bastante. Es bastante posible. Además que causa gastritis, causa molestias, ¿no? Y tomarse 11 pastillas debe ser bien incómodo. Entonces, al paciente no se le dan las pastillas para su casa. Tiene que ir todos los días a tomárselas al centro de salud. Justamente porque si se aburre y quiere abandonar, se siente mejor, abandona y se quiere ir, el personal del centro de salud tiene que ir a buscarlo. Es parte del trabajo, del programa de tuberculosis. Hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a buscarlo, llevarlo de las orejas y darle su tratamiento, ¿no? Y ahora, ¿por qué? ¿Qué ocurre si el paciente abandona su tratamiento? Una opción. Pero antes de morirse, la bacteria se va a hacer resistente. ¿Y qué ocurre cuando se hace resistente? Ya los antibióticos que usaban no la matan. Hay que usar antibióticos diferentes. Y los esquemas para resistencia de los 4 antibióticos, tienen por lo menos 2 que son inyectables. Entonces, si el paciente no ha querido tomar 11 pastillas todos los días de lunes a sábado, ¿va a querer que lo claven todos los días de lunes a sábado por 6 meses? Menos. La posibilidad de que abandone es mucho mayor. ¿Y cuál es el problema de que abandone? No es que se muera. El problema es que contagia. Y ya contagia una bacteria resistente. Entonces ya alguien que tal vez iba a cumplir va a tener que recibir inyecciones todos los días, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacerle seguimiento. Por eso es que el tratamiento tiene que ser en centro de salud. Hay que observarlos, hay que darles todos los días su tratamiento respectivo a los pacientes, ¿sí? Esa es la importancia del todo. Ahora, ¿cómo informamos a las baciloscopías? Hay que buscar bacilos. A veces uno se demora un montón buscando bacilos. Entonces, ¿cómo los ubicamos? ¿Cómo los informamos? Basta que haya un bacilo en toda la lámina para que sea positivo. Basta que haya uno. Hay que darle tratamiento al paciente. No importa si es uno o más. Si encontramos menos, cuando nosotros vemos al microscopio estamos viendo un campo, ¿cierto? Hay que buscar en 100 campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto que estamos viendo aquí es de un campo. Aquí hay un montón de bacilos. Pero cuando se hace la prueba, muchas veces uno pasa campos sin nada. No encuentra nada. Por allí encuentras uno, ya es positivo. Si encuentras en tus 100 campos, encuentras menos de 10 bacilos, informas la cantidad de bacilos. Por ejemplo, hay 8 bacilos en 100 campos. Eso significa. ¿Igual hay que dar tratamiento? Sí. Pero ¿por qué no sirve? Si igual hay que dar tratamiento tenga 1 o tenga 100 bacilos, ¿por qué no sirve diferenciar? Porque hay que hacer controles. Cuando el paciente entra a programa, se le toma una baciloscopía de diagnóstico. Luego se le toma una después de acabar la primera fase y luego después de acabar todo el tratamiento. Entonces vemos si ha mejorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente tenía 3 cruces. En cada campo encontraba yo 20, 30 bacilos sin ningún problema. Y de pronto, después de 2 meses, encuentro 8 bacilos en 100 campos. Sigue siendo positivo, pero ¿qué implica? Hay una disminución drástica de bacilos, ¿no? Pero si yo solamente lo veo como positivo sin ver en el anterior, no tendría sentido, seguiría siendo positivo, no vería mejoría. Entonces siempre hay que comparar el resultado. No, y finalmente, acabando el tratamiento tiene que estar totalmente negativo, no puede haber ni uno. Entonces, una cruz, ¿qué significa? Que he encontrado
Una cruz significa que he encontrado 10 a 99 bacilos, o sea, menos de 100 en 100 campos, o sea, máximo uno por campo, o dos y luego campos sin bacilos. Dos cruces que he encontrado a 1 a 10 en 50 campos. Si encuentro en varios campos, encuentro por lo menos un bacilo. ¿No? Encuentro uno o dos en cada campo, y en todos los campos encuentro en varios campos dos cruces. Cuando ya veo un campo y veo de frente más de 10 bacilos, 20 bacilos en un campo, ya son 3 cruces. Entonces, por ejemplo, aquí. El tema es que no siempre se ve así. Es raro ver así una cantidad enorme de bacilos. Normalmente se encuentra 1, 2, y hay campos enteros en los que uno no ve nada. Entonces toma bastante tiempo. No se suele ver así. Por ahí alguna vez yo he visto en biopsias, pero he visto en biopsia de cuerda vocal y en biopsia de piel, me parece, que he visto bacilos así en gran cantidad. Después no es normal ver tanto bacilo. No, a veces es bien difícil encontrar bacilo. Está busque y encuentra uno o dos de casualidad. Es bastante tedioso. Es bien tediosito hacer esto. Entonces, eso es Ziehl-Neelsen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, vimos Gram, vimos Ziehl-Neelsen, ¿cierto? Gram positivas, Gram negativas. Ziehl-Neelsen para bacterias, alcohol, ácido resistente. También se les llama BAR, B-A-A-R, por bacilo, alcohol, ácido resistente. Importante aquí, creo que sí hemos abordado lo más importante. La tinción de Ziehl-Neelsen no la vamos a hacer la de Gram ahora, porque claramente va a salir negativo. Espero, asumo. Pero lo más, hay un 99.9999% posibilidad de que salga negativo. Entonces no vamos a ver realmente el contraste de la fucina fenical. Vamos a ver como se han hecho azul de metileno, ¿no? Entonces no tenemos muestra de esputo. Eso era lo que nos correspondía hacer. La práctica de hoy día propiamente es bastante corta, que es esterilizante. Entonces vamos a verla rápidamente para poder hacer la tinción de Gram, para que hagan y vean su tinción de Gram. Bueno, primero, ¿qué podemos diferenciar entre esterilización y desinfección? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Lo diferenciamos porque en la esterilización eliminamos a las bacterias presentes y también a las esporas. Es decir, algunas bacterias, algunos microorganismos, cuando las condiciones no son favorables, como que forman esporas para guardarse, para estar más seguras y soportar. En ese momento no hacen nada como esporas, son básicamente su forma como de hibernar. Están entre comillas hibernando. Entonces, la esterilización elimina a las bacterias presentes en fase vegetativa y en fase esporular como esporas. En cambio, la desinfección solo a las bacterias que encontramos ya maduras en fase vegetativa, no a las esporas, no me elimina esporas. Entonces, la esterilización la necesito, por ejemplo, para cirugía, para procedimientos invasivos. En cambio, la desinfección, por ejemplo, para superficies, sí, ¿no? Básicamente, un segundo. Esterilización, básicamente elimino todo, esporas y bacterias vivas. Desinfección, solamente las bacterias que se encuentran por allí. No, ahora, en desinfección tenemos que también hacer una pequeña diferenciación con asepsia. Asepsia y desinfección. Cuando hablamos de un desinfectante, es algo que utilizamos sobre una superficie inerte, es decir, sobre las mesas, sobre el material, ¿ya? Ya. En cambio, cuando hablamos de asepsia o de un antiséptico, hablamos sobre un elemento que podemos poner sobre un tejido vivo, ¿no? Es decir, sobre la piel, sobre las mucosas, ¿no? Etc. Entonces, esa es la gran diferencia en este punto. No, justamente, ¿por qué tenemos que diferenciar aquí? Porque el antiséptico tiene que ser amable con los tejidos, no puede ser irritante.
¿sí? En cambio, el desinfectante sí puede ser irritante. Por ejemplo, la lejía. La lejía es un desinfectante. ¿Se echaría lejía en una herida? Claramente no. Entonces, ambos cumplen la misma función, pero la lejía es totalmente agresivo con el tejido vivo. En cambio, si yo utilizo una solución a base de yodo, por ejemplo, el isodine, eso lo uso para limpiar, para justamente hacer antisepsia antes de procedimientos quirúrgicos, de la cesárea, ¿no? Porque no va a irritarme el tejido. Incluso hay formas de isodine, como el isodine en jabón, isodine que puedo utilizar dentro, incluso en las heridas, para limpiar heridas, ¿no? Entonces, puedo utilizarlo, la lejía no. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, hay otros agentes para esterilizar, como son los agentes físicos, agentes físicos y químicos. Los agentes físicos tenemos el calor, tenemos la luz ultravioleta y básicamente eso. En el calor podemos identificar el calor seco y el calor húmedo. El calor seco es el fuego, predominantemente. Cuando vamos a trabajar con el mechero, cuando vamos a trabajar con las asas para sembrar, antes de utilizar el asa y después de usar el asa, de verdad, puesto en contacto con bacterias, la ponemos al fuego hasta que arda, ¿sí? Y de esa forma esterilizamos. Otra forma es el horno de aire caliente, el horno de Pasteur, que es justamente un horno en el cual llega a temperaturas de hasta 160, 180 grados. Lo normal, más frecuente, es que llegue entre 160 y 170, pero demora 1 hora, 40 minutos, 1 hora. ¿No? Porque básicamente es justamente un horno como el que tienen aquí, y ponemos ahí adentro nuestro material a esterilizar, lo que queremos esterilizar, y esperamos 1 hora, 40 minutos para que el calor haga su trabajo. Y yo no quiero parar. Alta, y esta temperatura alta elimina las bacterias y las esporas. En una temperatura de 180, 170 grados es muy difícil que algo sobreviva, incluso las esporas. Las esporas son para tolerar condiciones adversas de mucho frío o mucho calor, pero ya 170, 180 son temperaturas incluso extremas para ellas. Entonces también las elimina. Hay otra forma de horno, que es el horno, el calor húmedo. El calor húmedo es básicamente una olla a presión. ¿Han usado ollas a presión? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es una olla a presión? ¿Qué hacen en la olla a presión? ¿Ponen la carne o arroz? También. Sí. Aquí no, pero por ejemplo, cuando estén a mucha altura, el agua no hierve igual que a 100 grados a una temperatura cercana. Entonces el arroz queda horrible en la olla normal. Entonces se hacen olla a presión. Ajá. En Cusco no pueden hacer a veces olla a presión porque no granea bien en olla normal, por la ebullición del agua. Pero bueno, el arroz o carne, por ejemplo, la carne para que se cocine rápido, ¿ya? Las carnes. Entonces, ¿qué hacen con su carne? Ponen la carne seca, le ponen agua. La cierran y la ajustan bien. Entonces, igual, ponemos nuestro medio de cultivo o nuestro material dentro de la olla y la cerramos con sus ganchitos, así como la olla a presión, le ponemos sus ganchitos bien bonitos y le ponemos agua dentro. ¿Qué ocurre con el agua, con el calor que se logra? Se evapora, se vuelve vapor. ¿Y el vapor sale o se queda en la olla? Se queda en la olla. Entonces, aquí lo que se hace, por eso justamente aumenta la temperatura y cocina más rápido, ¿verdad? Aquí igual, el vapor lleva el vapor caliente, el vapor se queda caliente, llega a toda la superficie, llega mucho más rápido a todo el espacio y lleva calor a todo el espacio. Además de eso, de aumentar calor, aumenta presión. Y la presión hace que también las bacterias mueran. Va muriendo por calor y por presión. Entonces, puede esterilizar en 15 minutos. En vez de 40 o 60 minutos, puede ser en 15, 20 minutos esteriliza. Es más rápido. Ahora, cuando ustedes... este horno también tiene una válvula. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacen ustedes cuando terminaron de cocinar en su olla a presión? Boten el vapor, ¿verdad? No la abren de frente porque primero no van a poder, y si lo logran, eso va a pasar, va a explotar. Igualito, le botamos el vapor y abrimos y sale nuestro material. Y listo. Bien bonito.
Ajá. También podemos esterilizar con luz ultravioleta, por ejemplo, en centro quirúrgico, ¿no? Se prende la luz y se esteriliza el espacio, ¿no? Cuando no haya nadie en el espacio, claro está. La luz ultravioleta desnaturaliza el ADN, si bien eso no nos va a matar porque no somos bacterias, tenemos muchas células, pero a largo plazo puede causar neoplasias. Entonces no tiene que haber nadie dentro del ambiente cuando está la luz ultravioleta prendida. O filtros. Por ejemplo, en los laboratorios de bioseguridad alta, cuando se trabaja con bacterias muy peligrosas, nivel 3, nivel 4, que lo vimos en la primera clase, el aire no se bota al medio ambiente, pasa por un filtro. Entonces, ese filtro también puede evitar que el aire salga con microorganismos. Y también tenemos algunos desinfectantes químicos, que pueden ser gaseosos o líquidos. ¿Por qué utilizaría un químico si tengo calor? ¿Por qué esterilizaría con un químico si puedo usar calor? ¿Para qué voy a comprar químicos? ¿Qué? No, en cualquier esterilización elimina esporas, calor o química. Tiene que sí o sí eliminar esporas. ¿Han ido al gastro alguna vez? ¿Les han hecho endoscopía alguna vez? Casi. Bueno, ¿has visto que tiene el tubo de endoscopía en un tupper grandote con un líquido amarillo? Ese líquido es un aldehído, que es para esterilizarlo. ¿Por qué? Porque el tubo va a ir al paciente, entonces tiene que ser estéril, no puede tener esporas, no puede tener bacterias. Si yo meto ese tubo al horno a 180 grados, ¿qué va a pasar con mi tubo de esterilización? Se derrite. Ajá, entonces serviría para una sola vez. No tiene sentido. Entonces, material que no soporte calor, con químicos, con gases o con líquidos. ¿Ya? Si el material no me soporta calor, si soporta calor, si es vidrio, si es Pirex, aluminio, al horno. Si no me soporta calor, con químicos. Los plásticos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un desinfectante ideal, entre comillas? Bueno, debe ser activo a concentración baja, ¿no? La idea es que mientras mejor sea, menor concentración utilicemos. Debe ser soluble en agua y líquidos orgánicos, por si hay algún accidente. Activo en presencia de materia orgánica y preferiblemente sin olor, porque los olores también son bastante incómodos. Compuestos inorgánicos, por ejemplo, tenemos el nitrato de plata, para algunos elimina bacilos gram negativos. Los derivados del mercurio, desinfecta también para la piel. El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, es un desinfectante rápido. El permanganato de potasio contra hongos, derivados del cloro, y los del yodo contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus, amebas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el isodine es a base de yodo, justamente porque elimina casi todo. ¿Sí? Por eso antes de la cirugía se limpia con isodine la superficie de la piel. Alcoholes, el alcohol desnaturaliza proteínas, por eso lo hemos utilizado en el COVID. No te echaban alcohol por todo lado, echaban alcohol absolutamente a todo, porque justamente mata virus, bacterias, porque elimina proteínas. Los fenoles son muy buenos, pero son tóxicos, entonces no los podemos usar. Hay que usar un derivado del fenol, como por ejemplo la clorexidina. Cuando vayan al centro quirúrgico, en las manos, el lavado de manos, el jabón tiene clorexidina, ¿no? Incluso también hay productos odontológicos con clorexidina, que es totalmente inocuo. Detergentes aniónicos y catiónicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Agua oxigenada, empieza su actividad al toque. El alcohol también. El yodo puede demorar 3 minutos y la clorexidina 15 segundos. Por eso, cuando se limpia con yodo antes de operar, se usa una buena pasada y se deja un rato allí. No se empieza inmediatamente, se deja un buen rato para que haga efecto. La clorexidina, el lavado de manos tiene un tiempo, tiene sus 10 pasos y sus 5 momentos, ¿no? ¿Han visto eso? Claro, tiene sus pasos y sus 5 momentos. Antes de tocar, después de tocar, ya, eso. Entonces, por eso debe tener por lo menos un tiempo. Definitivamente supera los 15 segundos. Cuando utilizamos agua oxigenada, heridas superficiales y para extracción dentaria, por ejemplo. El alcohol antes de la infección, desinfección de manos. El yodo para desinfectante uso general, quemaduras, erosiones, rosaduras. La clorexidina para el lavado de manos y también se puede utilizar en quemaduras, erosiones, rosaduras.
Precauciones, la luz la luz directa puede dañar al agua oxigenada, alterarla. El alcohol es inflamable. El yodo se puede absorber por piel, entonces hay que tener cuidado en niños pequeños, en embarazadas y en pacientes con problemas tiroideos. ¿Sí? En niños hay que tener cuidado. ¿Qué? El yodo. El yodo. En pacientes que tienen problemas con la tiroides, no se puede usar el yodo. No se debe. Se ya me mataron. En cantidades muy bajas, sí, o sea, depende cómo lo vayas a usar. Incluso se puede usar como tratamiento yodo radioactivo, sí se puede, ¿no? Pero de por sí es mejor no usar yodo. En embarazadas no, clorexidina tampoco. Clorexidina, evidentemente antes de la cesárea lo pueden usar porque ya no va a causar ninguna malformación, mi niño ya está a punto de salir y solamente es para eso, ya no hay problemas. La clorexidina no se debe usar muy concentrada porque recuerden que es un derivado del fenol y es tóxico. Entonces, a concentración baja. Contraindicación, evidentemente, no en embarazo, no en lactancia, no en tiroideos. La clorexidina no en los ojos, oídos, mucosas. El alcohol no en heridas abiertas. Y la oxigenada, no en cavidades orgánicas. Bueno, básicamente eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta sobre desinfectante, antisepsia, los métodos de esterilización? Esterilización, recuerden, elimina todo, esporas y bacterias vegetativas. Desinfección, solamente bacterias en fase vegetativa, no elimina esporas. La desinfección puede ser como yo quiero, por calor seco, por calor húmedo, por ultravioleta, por químicos, como yo quiera, lo que se adapte más a lo que yo quiero esterilizar, evidentemente. No, y los antisépticos sobre tejidos vivos, los desinfectantes sobre tejidos inertes, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ya. Ahora, vamos a hacer una cosa bien bonita. Vamos a observar.